Bienvenidos a todos y a todas nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todos lados a su programa Tiempos de Libertad, que se transmite a través de Naos Televisión, canal 98 para los que tienen cable color. Es una enorme bendición de parte de Dios poder estar llegando hasta sus hogares con la palabra de Dios. Este es el día que hizo Jehová, día de alegría, día de gozo, día de fiesta. Alabamos y glorificamos a Dios por este día. Soy el pastor Porfirio Álvarez y estamos a su disposición, y dentro de poco van a insertar ahí nuestro número de teléfono para que nos pueda enviar sus mensajitos y pueda hacernos llegar sus interrogantes o alguna petición de oración, porque de ser así, al final del programa vamos a estar también orando por usted, ¿verdad? Ha sido una semana de mucha bendición. Este programa es un programa de la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto de la Colonia Primavera, la cual pues el Señor me tiene ahí al frente de esta congregación, la cual soy su pastor, y esto ha hecho posible que estemos en este programa Tiempos de Libertad. Hemos recibido muchas interrogantes a los cuales vamos a dar paso a continuación. Nos preguntaban: hermano pastor, ¿tendré recuerdos en el cielo de lo que es mi vida terrenal? ¿Podré reconocer a mi familia? Yo he escuchado a algunos predicadores o maestros de la palabra decir que allá nadie se va a acordar de nada, y ponen algunos ejemplos donde dicen, ay, ¿qué tal si se encuentran allá dos hombres que vivieron con la misma mujer? ¿Cuál va a ser el resultado? Y se van a extremos. La verdad que la palabra de Dios dice de que Dios enjugará toda lágrima. No habrá muerte allá, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá tristeza, porque todas esas cosas pasaron. En el cielo no habrá pecado, todo nuestro dolor, nuestro llanto, todas aquellas cuestiones internas serán limpiadas. Todas las acciones que se hicieron aquí serán redimidas. Todo nuestro ser será restaurado y será sanado. ¿Que habrá recuerdos? Yo en lo personal creo que sí. La gente podrá recordar, podrá reconocerse incluso con su familia, los padres con los hijos con los padres, las madres con sus hijas, y todos se conocerán, puesto que viene a mi memoria, a mi mente, el relato de Jesús cuando Lázaro y el rico, aunque Lázaro no interviene, no habla, pero el rico sí habla con su padre Abraham, y el rico en el infierno le dice que mande a alguien de ahí a avisarle a su familia, y Abraham le contesta diciéndole que ni aun que se levantara alguien de los muertos ellos creerían. Entonces se están refiriendo a ¿quiénes? A la gente que está viva en la tierra, pues ellos ya están, Abraham en el seno de Abraham, el paraíso, y el rico está en el lugar de tormento. Entonces ahí la palabra nos dice de que sí se tiene memoria. En Apocalipsis 10, en Apocalipsis 6, en el 10 y el 11, dice la palabra: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas son las multitudes que han salido después de la gran tribulación, y ellos están clamando a Dios por venganza, por justicia. Y denota la palabra que ellos están conscientes que ellos ya están en el cielo, pero que claman por justicia por aquellos que los ejecutaron. Porque recuerden que en la gran tribulación
la salvación va a costar la vida de la persona. Todo aquel que no adore a la bestia, que no se deje implantar los 3 6, o sea, chip o como se llame, que no adore a la bestia, que no obedezca a la bestia, va a ser muerto. Entonces, creo en lo personal de que sí vamos a tener lucidez mental, recuerdos, y vamos a reconocer a todos nuestros seres amados. Hemos estado en estos días involucrados de lleno en lo que es la campaña Salvemos la Juventud, puesto que tenemos bajo nuestra responsabilidad cubrir el sector de la colonia San Jorge. Hemos estado ultimando detalles y ya para mañana pues pienso ya reunirme para organizar un programa con el hermano Jaime Rodríguez, de ahí de la colonia San Jorge, y agradezco en el nombre de Jesús a nuestro hermano Jaime, quien de una forma espontánea pues se puso a la disposición de esta actividad y la vamos a hacer mancomunado. Espero en Dios que otros hermanos pastores nos estén escuchando de ahí del sector para que también ellos formen parte de esta actividad. Queremos hacer algo en conjunto con la iglesia de Cristo Jesús en el sector, no X o Y denominación, la iglesia de Cristo Jesús del sector. Así que bendiciones para todos los organizadores de este programa, para la Asociación de Pastores de este municipio del Progreso, la cual está tomando las riendas sobre este acontecimiento que se va a llevar a cabo a partir del sábado 23 y que culmina el próximo 30 de este mes de abril, donde tenemos una serie de actividades que van dirigidas hacia la juventud, para que nuestra juventud, en el nombre de Jesús, reoriente sus pasos y busquen al Señor de señores, al Rey de reyes, a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que enhorabuena a organizadores, Asociación de Pastores, a la gente de Tegucigalpa, los que ya hace 8 años, tengo entendido, vienen realizando este tipo de eventos y que ha sido una gran bendición para el país. Así que bendiciones a todos. Es lo mismo arrebatamiento con segunda venida de Cristo, no es lo mismo. El arrebatamiento, aunque hay alguna facción de la iglesia evangélica que no cree en el arrebatamiento en lo personal, yo sí creo. Y creo en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. El arrebatamiento es el encuentro de la iglesia con Cristo Jesús en el aire. El apóstol Pablo dice, y esto se los digo en palabra del Señor. O sea, hay partes que el apóstol Pablo escribe cuando dice, y esto se los digo yo, no el Señor. Pero en esta parte dice, y esto se los digo en palabra del Señor. O sea, eso tiene mucho peso y esas palabras son fieles y verdaderas porque es la palabra de Dios expresada por boca del apóstol Pablo. Y esto se lo digo en palabra del Señor, dice, que no todos precederemos a los que durmieron, al sonar la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán, luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con estos que estaban muertos, transformados en el aire para recibir al Señor en el aire. A eso se le llama arrebatamiento. Es una profecía bíblica que estamos esperando que dentro de poco tiempo se cumpla, ya que los tiempos proféticos están llegando a su final y todas las piezas del rompecabezas se han ido armando, de forma que creemos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente y es próximo. Y segunda venida será la que Jesucristo haga con toda su iglesia, con todos sus santos, después de los 7 o al final de los 7 años de la gran tribulación, donde Cristo Jesús hará su descenso en el monte de los olivos en Jerusalén, y dice la palabra de Dios que todo ojo lo verá. La diferencia es que en el arrebatamiento nadie lo va a ver,
y para la segunda venida a Jesús todo mundo va a darse cuenta de este acontecimiento. Esa es la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Me han enviado muchas preguntas. Ahí tiene un número de teléfono para que usted envíe sus mensajitos, porque no recibimos llamadas, porque nos cortan a veces las respuestas que estamos dando y nos quitan mucho tiempo. Por eso mejor decidimos por vía mensajito, porque así usted manda su pregunta, en el intermedio del programa leemos nosotros los mensajitos y en la segunda parte les damos respuesta. Esta es la metodología que usamos en el programa y espero que nos comprenda y que nos mande sus mensajitos. Si necesita oración, también hágalo, que vamos a estar orando por usted y por sus peticiones para ponerlas delante de Dios, para que nuestro amado Padre conteste sus oraciones. Hermano pastor, en Marcos 14, 51 y 52 habla de un joven que huyó. ¿A quién se refiere? El Evangelio de Marcos se escribió entre los años 50 y 60 ya de nuestra era. Fue el primer evangelio que se escribió. Marcos, llamado también Juan Marcos, él tenía mucha afinidad con el apóstol Pedro, y la tradición nos dice de que él escribió escuchando los acontecimientos vividos con Pedro, y que él mismo experimentó, porque Marcos desde jovencito era seguidor de Jesús. Lo que pasa es que era un cipote, y en este momento que él escribe, el joven que huyó, se está refiriendo a él mismo. Eso es como la firma de decir: yo estuve ahí, yo estuve viendo este acontecimiento y salí corriendo. Lo mismo hace el apóstol Juan cuando dice el discípulo a quien Jesús amaba. Todo el mundo entiende de que se refería al mismo, a Juan. Lo mismo hace aquí el escritor Marcos. Eso es como poner su firma, como poner su huella en el evangelio escrito y decir: esta es mi firma y que yo escribí este evangelio. A eso se refiere en el joven que huyó. Este viernes, pasado mañana, 22, vamos a tener un culto precioso evangelístico ahí en Colonia Castaños. Invitamos a todos nuestros amigos de Los Castaños. Lo vamos a hacer en un solar que está frente donde vive el popular Confite, nuestro amigo. Un saludo para nuestro amigo Confite. Ahí en el solar, ahí va a ser la campaña evangelística. Esperamos que nos acompañen a los hermanos que se congregan ahí en las diferentes iglesias de Colonia Castaños. Les invitamos a que lleven amigos ahí. Es que estos amigos se convierten, usted llévelos a sus congregaciones. Vamos a ir a predicar la palabra para levantar cosecha y que haya fiesta en los cielos. Ese es nuestro interés, que la gente conozca a Jesús y que la gente se convierta a Jesús. Así que, amado hermano de Los Castaños, acompáñenos este viernes. Ya a partir de las 7 de la noche vamos a estar iniciando este gran culto evangelístico. Lleve a sus amigos, lleve a su familia, y si se convierte, usted es el responsable de llevarlo a su congregación para que ahí sea instruido y pueda crecer en el amor del Señor, ¿verdad? Así que los esperamos a todos, a nuestros amigos ahí de Primavera que están cerca. También les esperamos para que sea un culto donde le demos gloria a nuestro Padre Celestial. Hermano pastor, dice, ¿cuáles son las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Pues son muchas. El Antiguo Testamento establece los cimientos para las enseñanzas y eventos futuros. Dicen los maestros de la palabra,
y esto nos decían a nosotros cuando estudiamos en el Instituto Teológico allá por 1983, que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene mucho simbolismo, mucha figura proyectada hacia el futuro que se revela totalmente en el Nuevo Testamento. Podemos decir entonces el Antiguo Testamento es sombra y figura de los acontecimientos que se revelan en el Nuevo Testamento. Hay más de 300 profecías concernientes solo a Jesús, se hacen realidad en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay mucha figura o tipo de Cristo Jesús y tiene su cumplimiento ya con Jesús, que es el antitipo. Por ejemplo, la serpiente en el desierto, la que levanta Moisés allá, para que cuando la gente era mordida por alguna serpiente, miraban a la cruz de bronce, a la serpiente de bronce, y la gente era sanada. Así como esa serpiente, dijo nuestro Señor, fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado aquí también, y eso se cumple cuando Cristo Jesús es crucificado en el monte Gólgota, en el Gólgota. Y así, mucho del Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la diferencia que hay entre lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Allá está la profecía, en el Nuevo Testamento está el cumplimiento. Es imposible entender el Nuevo Testamento sin escudriñar el Antiguo Testamento. Y no se puede definitivamente también comprender el Antiguo Testamento si no estudiamos el Nuevo. Los dos son complementos, son inseparables, pero la Biblia se estudia cada cosa en su lugar. Hay que entender que toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero que hay cosas que era para determinadas personas o para determinados pueblos y en determinado momento. Que no toda la palabra tiene una aplicación a través de las generaciones, a través de los tiempos y a todas las personas. No, la Biblia no es este tipo de libro. Ahí está lo que es para el pueblo de Israel, desde el libro de Éxodo hasta Malaquías, es el trato de Dios con el pueblo de Israel. En los evangelios de Jesús son los hechos y la vida de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina de la iglesia la encontramos del libro de Romanos en adelante. ¿Por qué no incluimos Hechos? Libro de los Hechos, porque es un libro histórico. Hechos, acciones, acontecimientos. Eso quiere decir hechos. ¿De quiénes? De la iglesia, de los apóstoles, al principio de la iglesia. Y en cuanto a Jesús, los evangelios son las escrituras de la vida y los hechos y acontecimientos en el ministerio de Jesús. Pero recordemos que Jesús vino a predicar el evangelio del reino, que era para el pueblo judío. El evangelio que nosotros predicamos en la iglesia es el que se le reveló al apóstol Pablo, a lo que le llamamos el evangelio de la gracia. Así que, mis amados, espero que estén quedando satisfechos con este tipo de respuesta y que usted pueda ser cultivado en el amor del Señor. Pastor dice, escuchen esta pregunta, mis amados. ¿Es mayor el pueblo de Israel que la iglesia? Repito, pastor, ¿es mayor el pueblo de Israel que la iglesia? Imagínense qué pregunta. La nación de Israel es el pueblo que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios
introduce a Jacob, primero José, luego Jacob con todos sus hijos a Egipto, promedio de unas 70 personas. Después de 400 años, Dios por medio de Moisés saca a este pueblo. Las cantidades varían, unos dicen unos 1,5 millones, otros dicen 2 millones y otros dicen 3 millones. Dejémoslo en 2 millones y algo, que es lo que menos interesa. Dios los saca por la mano de Moisés, los introduce al desierto y los lleva hacia la tierra prometida. Cuando están a la altura de Sinaí, ahí Dios le da a Moisés lo que son las leyes. ¿Por qué le da leyes? Porque para constituir una nación se necesita 3 elementos: población, leyes y territorio. Entonces, hasta esa altura ya Dios tiene 2 de los 3 elementos. Ya tiene la gente, la población, y ya tiene las leyes, y lo lleva camino hacia la tierra prometida, que más tarde conquistan por mano de Josué. Se constituye la nación de Israel. Y Dios trata y trata y trata, hasta que Dios logra uno de sus propósitos o de sus objetivos, que de ahí, de ese pueblo, y específicamente de la tribu de Judá, nazca el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Okay. Hasta ese momento Dios ha tratado con el pueblo de Israel. Israel fue un medio para un fin. Este fin era traer al Salvador del mundo. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo y anda en su ministerio, da un mensaje totalmente diferente al que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque simplemente iban a cambiar las reglas e iba a cambiar el pacto. El pacto que Dios había contraído con el pueblo de Israel en Sinaí estaba a punto de terminar, de caducar, de vencer, porque el pacto llevaba a Jesucristo. La ley lleva a Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo Jesús. En ese sentido, cambian los reglamentos y entramos a un nuevo pacto. De modo que allá se le decía al pueblo de Israel: hay tantos enemigos, afila bien tus espadas, vete a la batalla contra ellos y elimínalos a todos. No quiero que nadie quede vivo, decía Dios, ordenándole al pueblo de Israel. Jesús dice: oíste decir que había que amar a los que nos aman y odiar a los que nos odian. Pero yo os digo, dice Jesús, que hay que amar aún a vuestros enemigos. Cambia totalmente. Entramos a lo que se llama el nuevo pacto. Está el pueblo de Israel y está el pueblo gentil, pero hay una pared intermedia, porque el judaísmo no acepta a nadie que sea gentil, y lo que Dios les había dado a ellos no lo querían compartir con nadie tampoco. Entonces viene Dios por medio de Jesús, quita esa pared intermedia, y de 2 pueblos saca uno solo. ¿Quiénes? Judíos convertidos a Cristo Jesús, gentiles convertidos a Cristo Jesús. Y de esta forma Dios constituye un nuevo pueblo. Un pueblo creado en Cristo Jesús. Un pueblo que se somete al señorío de Cristo Jesús, y a este nuevo pueblo que se le llama iglesia, viene Dios y la abraza, la aprieta contra su pecho y le dice: ustedes desde ahora en adelante son mis hijos. Cosa que no hacía con el pueblo de Israel. Con la iglesia sí. Cuando Cristo anda en su ministerio, Cristo era el unigénito Hijo de Dios, único Hijo. Cuando Cristo parte hacia el cielo,
deja muchos hermanos y siguen creciendo los hermanos hasta este momento de Cristo Jesús, y esto ya convierte a Jesús en el primogénito Hijo de Dios, lo que significa que Jesús es el primer hijo entre muchos hijos de Dios. Jesús es el primer hermano de todos nosotros entre todo lo que se le llama iglesia. El trato de Dios con el pueblo de Israel fue formarlo, fue forjarlo. Dios lo disciplinó porque Dios tenía un objetivo de los lomos del pueblo de Israel, sacar al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús naciese una nación santa, una nación grande, que sería la que se convertiría en los nuevos hijos de Dios. Entonces, a nosotros se nos enseñó en los años 80, en los años 90, en los años 70, de que el pueblo de Israel estaba arriba de la iglesia, que aquellos eran los favoritos, que aquellos eran los preferidos de Dios, y que por cuestiones de que ellos no aceptaron a Jesús, Dios se enojó con este pueblo y nos agarró a nosotros. Como quien dice, a quien yo quise, no me quiso, pero entonces le voy a dar celos con este. No. Esas son teorías totalmente alejadas de la palabra de Dios. Les voy a explicar por qué. Si bien es cierto que la palabra iglesia no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento, es porque era un misterio escondido por Dios, que no quiso revelarlo, sino que hasta en el momento que vino el cumplimiento de los tiempos. Pero la iglesia, ¿desde cuándo está su diseño? ¿Desde cuándo está el pensamiento de Dios para la iglesia? Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo fue escogida la iglesia. Ahí está el libro de Efesios, ahí está en el libro de Pedro, en otros libros del Nuevo Testamento. Habla ya de los designios de Dios desde antes de haber hecho cualquier cosa, de tener un pueblo que iba a ser escogido, que iba a ser llamado, que iba a ser lavado con la sangre de Cristo Jesús para alabanza de su gloria. Y esa es la iglesia. En una balanza no es que el pueblo de Israel pesa más. No hay un pueblo más glorioso sobre la faz de la tierra que la iglesia de Cristo Jesús. ¿Dónde habita? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde? En la iglesia. Porque usted es nación santa, usted es real sacerdocio, usted es pueblo escogido por Dios. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Mencióneme en el Antiguo Testamento qué hombre, qué ser humano fue templo y morada del Espíritu Santo. No hubo ninguno. Porque el Espíritu Santo bajaba y se iba. Cuando Dios iba a usar al profeta en algo, el Espíritu Santo venía sobre el profeta, se hacía lo que se tenía que hacer y luego el Espíritu se iba. Hombres poderosos como Moisés, como el mismo Abraham, David, el profeta Samuel y todo lo que usted quiera mencionar, jamás ellos fueron templos y moradas del Espíritu Santo. La iglesia sí lo es. Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Pero por qué dijo Jesús esto? ¿Acaso no tenemos al profeta Elías? Que hay mucha gente aquí queriendo ser como el profeta Elías. Eliseo, que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, y la Biblia registra el doble de los milagros que hizo Elías. Eliseo los dobló, ¿verdad? Pero Jesús dice de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer no hay nadie como él. Analicemos a Juan. Juan el Bautista nace de una
pareja de sacerdotes. Su padre y su madre eran de familia sacerdotal. Incluso Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio. Y ella, Elizabeth, era una mujer anciana, pero que era estéril. Dios obra en ella un milagro y esta mujer sale embarazada. Juan el Bautista fue anunciado por el ángel Gabriel, lo mismo como fue anunciado nuestro Señor Jesucristo. Pero aún también allá en el Antiguo Testamento hay profecías referentes a Juan el Bautista. Imagínense la grandeza de Juan el Bautista. Desde su nacimiento fue consagrado a Dios a través del voto nazareo, el voto de consagración, que se acostumbraba a hacer gente que quería dedicar un hijo al servicio de Dios. Juan el Bautista fue dedicado desde su nacimiento. No tuvo ningún inconveniente en ser aceptado como el profeta de Israel en ese tiempo, de tal forma que el ministerio de Juan el Bautista era mucho más grande que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan en cierta ocasión dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. La gente nunca le puso resistencia a Juan, siempre lo tomaron como que era el profeta de Dios. Eran largas filas a diario de gente bautizándose para arrepentimiento y para perdón de pecados. Y eso hacía no tener ninguna duda en cuanto a la autenticidad del ministerio de Juan. Incluso él tuvo el alto honor, el alto privilegio de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Él prepara el camino de Jesús, Él allana el camino, Él va delante de Jesús. Recuerden que Juan era mayor, 6 meses, que nuestro Señor Jesucristo, y que también eran familia, eran primos. Entonces, por esto y por mucho más, Jesús dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Pero viene la segunda parte del discurso, y Él dice, pero, hay un pero. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Juan era un judío de renombre con un gran ministerio. Que si nosotros no supiésemos esto segundo que Jesús dijo en su palabra, nosotros tendríamos a Juan como el número 1 de todos los grandes hombres de Dios. Y si dijéramos, tenemos a Pedro y tenemos a Juan el Bautista, ¿a quién prefiere usted? Usted a la carrera dijera, a Juan el Bautista. Y a Pedro no, porque Pedro negó a Jesús. Pero Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace que la balanza pese más fuerte a uno de los pequeñitos en el reino de Dios con Jesucristo que a Juan el Bautista, que tuvo este inmenso ministerio? Lo que hace la diferencia entre un personaje y otro es la sangre de Cristo Jesús. Juan no tuvo la dicha, Juan no tuvo esa satisfacción, o no sé cómo llamarlo, ese privilegio de haber sido o haber entrado al cielo lavado con la sangre de Cristo Jesús. Él fue perdonado sus pecados por el sacrificio de animales, mientras que los que morimos en Cristo hemos sido lavados y perdonados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dice la palabra que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, y eso hace la diferencia, porque la sangre de Cristo Jesús no tiene precio. Y entre un gran hombre del pueblo de Israel y un pequeñito de la iglesia de Cristo Jesús, es mucho mayor este pequeñito que aquel gran hombre en el pueblo de Israel. Esa es la diferencia. Dios a nosotros nos ha declarado sus hijos. ¿Que lo merecíamos? No.
¿Que podemos hacer méritos? Tampoco. Esa es su gracia y es su misericordia, pero es el mérito alcanzado por Cristo Jesús. Lo que Cristo Jesús alcanzó nos lo imputa a nosotros, y eso nos hace a nosotros alcanzar todo lo que Dios nos da, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo Jesús hizo los méritos y hemos abrazado a través de por medio de nuestra fe a Cristo Jesús, y de esa forma Dios nos ha aceptado como hijos, y ya como hijos somos coherederos con Cristo Jesús. La iglesia es lo más grande después del Espíritu Santo que existe sobre la faz de la tierra. La iglesia es el tesoro más grande que Dios tiene en este globo terráqueo. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el regalo que Dios escogió para dárselo a su Hijo Jesús. Usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, somos el regalo de Dios para Jesús. Y Dios no va a regalar cualquier cosa. Usted vale lo que pesa y pesa lo que vale, porque usted ha sido lavado y glorificado. Aleluya. Oiga bien, y glorificado con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Nos gozamos enormemente. A mí me encanta hablar de estas cuestiones y de la importancia de la iglesia, porque lo que Dios ha hecho con nosotros, no hay palabras para describirlo. Voy a pedirle a mi hermano Johnny que nos ayude ahí para insertar una alabanza por mientras preparamos el segundo segmento del programa, y mándenos sus mensajitos. Ahí está el teléfono en pantalla. Alabamos a Dios. Sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu
Continuamos, mis amados, en el Señor, en su programa Tiempos de Libertad. Quiero recordarles que el próximo 28, 29 y 30 del mes de julio, estamos a 2 meses y algo, digamos, casi 3 meses, se va a llevar una cruzada evangelística en esta ciudad del Progreso. Esta cruzada está siendo coordinada por la Asociación de Pastores de este municipio del Progreso y por el Ministerio Internacional Santa Sion, un ministerio evangelístico, pero que también es un ministerio que está establecido en Houston, Texas, Estados Unidos. Ahí hay una congregación muy preciosa en el Señor, que es la que tiene este ministerio evangelístico internacional. El coordinador general de este ministerio es el hermano Héctor Antonio González, un siervo de Dios pero muy usado, muy utilizado por el Señor, y él tiene este tipo de cruzadas desde, creo que de los años 90 para acá, y ha estado en lugares como Canadá, en el mismo Estados Unidos, llevando estos eventos, estas cruzadas. Ha estado en El Salvador, aquí en Honduras estuvo en Cihuatepeque, en Puerto Cortés, en la entrada Copán, estuvo aquí en el Progreso en los años 90, y hoy pues estamos preparando y coordinando junto con la Asociación de Pastores este evento, repito, para los días 28, 29 y 30 de julio. Queremos tener una cruzada, pero que alcance cualquier cantidad de personas que no tienen a Cristo, y para ello pedimos pues que toda la iglesia de Cristo Jesús, con sus líderes, con sus pastores, se involucren en este evento, porque el objetivo que nos motiva a llevar esta actividad es alcanzar lo que podamos de almas para Cristo durante estos eventos. Así que, mis amados, vamos a estar informándoles después dónde se va a llevar a cabo el lugar de esta cruzada. Pero estén pendientes y vayan ya hablando con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, para que ese tiempo, en esas fechas, nos puedan acompañar. Va a haber transporte para todo aquel que quiera venir a esta cruzada. También quiero recordarles que este próximo viernes 22 vamos a tener una campaña evangelística en Colonia Castaño. Así que invitamos a todos los amigos de los Castaños, usted que me está viendo ahí en su casa, el viernes, ahí en la esquina frente al de Confite, ahí vamos a estar. Este evento lo realiza la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto, pero no es un evento exclusivo de nosotros. Si usted se congrega en cualquier iglesia de ahí de Castaños o de ahí de Primavera, lleve a sus amigos, lleve a su familia, que el Señor va a hacer la obra, el Señor lo va a convertir, y ya una vez convertido usted lo lleva a su iglesia, y que su pastor y sus líderes los discipulen y los hagan crecer en el Señor. Ese es el objetivo, llevar el Evangelio, salir de las paredes en las que nos congregamos para llevar el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al pueblo que todavía no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy por la tarde, a partir de las 6:30, 7 de la noche, vamos a estar ahí, aquí en Barrio San Miguel, con un grupo precioso de hermanos y amigos que siempre nos acompañan en cada servicio. Así que un saludo para todos nuestros hermanos y nuestros amigos ahí de Barrio San Miguel. Les decimos, hoy vamos a estar ahí llevándoles palabra de Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pastor, ¿habrá salvación para los gentiles o solo para los judíos durante la gran tribulación? La Biblia habla de que durante ese tiempo se van a levantar 144,000 personas llenas del poder del Espíritu Santo, que se entiende que son judíos, 12,000 por cada tribu. Quizás 12,000 sea un número simbólico, o quizás sea una cantidad exacta,
pero yo creo que ese es más que todo simbólico, porque 12 es un número de plenitud. 12 significa un todo. Entonces creo que este podría ser el lenguaje bíblico en cuanto a esto, 12,000 por cada tribu, diciéndonos que es cualquier cantidad de gente que se va a levantar en poder predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Y que en ese tiempo se va a dar el mayor avivamiento en la historia del cristianismo. El apóstol Juan dice que vio aquellas multitudes como las arenas del mar. Imagínense eso. Y preguntaba, ¿y estos de dónde han salido? ¿Y estos quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice que vio gente de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas y de todas las razas. Entonces esto nos indica que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y que eso va a dar cumplimiento a una profecía de Jesucristo en Mateo 24, donde dice: y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones. Entonces no solo la nación judía va a ser salva, sino que también el pueblo gentil durante ese tiempo de la gran tribulación. Pero ojo, ahí no va a estar la iglesia. Estos que salen de la gran tribulación no son la iglesia. La iglesia ya está con Cristo Jesús celebrando lo que es el tribunal de Cristo y lo que son las bodas del Cordero, que de esto vamos a hablarles en otra ocasión. La iglesia va a estar ahí con Cristo Jesús. La iglesia nace el día de Pentecostés. ¿Y por qué les digo nace? Porque sin Espíritu Santo no hay iglesia. El día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, los 120 que estaban en aquel lugar fueron llenos, y luego en el discurso de Pedro se convierten en más de 3,000, oficialmente nace la iglesia, porque ya el Espíritu Santo había sido derramado y estaba en cada uno de las personas que estaban en ese lugar. Entonces la iglesia nace el día de Pentecostés y se empieza a extender ese círculo, porque la iglesia es un círculo que tiene principio y tiene final. ¿Cuándo termina la iglesia? Pues precisamente el día que sea arrebatada. Cuando esa trompeta suene y la iglesia sea levantada, allí se va lo que es la iglesia de Cristo Jesús. A todo aquello que el Señor le dice la desposada, a todo aquello que el Señor le dice mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo Jesús, se va y hasta ahí se cierra el círculo de lo que es la iglesia. De ahí en adelante siempre hay hijos de Dios. Todos los que salen de la gran tribulación son hijos de Dios, pero no son iglesia. La iglesia ha sido llamada a dos cosas. Uno, a manejar con Cristo todo su reinado, a estar con Cristo en puestos de gobierno durante el reinado de Cristo Jesús, y hacer alabanza para la gloria de Dios por la eternidad. Ser iglesia no es cualquier cosa, lo decíamos en el segmento anterior. Ser iglesia es un privilegio indescriptible, inefable, decía el apóstol Pablo. ¿Y cómo podía yo describirle con mi lenguaje mortal, limitado, decirle la grandeza y lo que representa ser iglesia de Dios? Es imposible para mí. Pero solo decimos gracias, Padre, por esa misericordia, por tu amor, porque tuviste aquel pensamiento y te fijaste en mí cuando nadie se fijaba. Eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Y no hay palabras, no hay gestos, no hay movimientos, no hay acciones con las que podamos nosotros
pagarle a Dios todo lo que Él hace. Por eso nosotros nos entregamos por completo al trabajo en la obra de Dios. Mi vida está al servicio de Dios. Mi tiempo está al servicio de Dios. Mis posesiones, mi dinero, las cositas que tengo, todas las tengo al servicio de Dios. Porque yo ya no soy mío. Yo fui comprado y precio de sangre. Soy de Dios y todo lo que tengo, mi vida y todo es de Dios. Y así tiene que ser su comportamiento, iglesia. Mi amado hermano, mi amada hermana, ese tiene que ser. Usted tiene que entender que usted ya no se pertenece a usted mismo, que usted le pertenece a Dios. Y que Dios tiene enormes propósitos para su vida, que Dios tiene para usted cosas que ni usted mismo se los imagina. Estar al lado de Jesús, gobernando por la eternidad. ¡Qué enorme bendición! Quiero saludar a todos mis hermanos de nuestra congregación, esta congregación linda y preciosa que el Señor pues ha permitido que nos reunamos ahí donde están las instalaciones de la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto. Los saludo a todos y los bendigo, mis amados, en el nombre de Jesús. Y gracias por su apoyo y su colaboración, por su entrega al trabajo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿qué significa la frase que Jesús es el Hijo del Hombre? Esta frase es utilizada en el Nuevo Testamento en unas 88 veces, más en el libro de Lucas. Es alusiva al libro de Daniel, cuando Daniel hace referencia y vi al Hijo del Hombre. Jesús toma este título como Hijo del Hombre. Y también la iglesia se lo acredita a él, porque entendemos la doble naturaleza de Jesús. Jesús era 100% humano, pero también era 100% Dios. Entonces, cuando hablamos Hijo del Hombre, no es que estamos diciendo que Jesús no tiene ninguna relación con Dios, no. Estamos diciendo de que Dios se hizo carne, que nació de mujer y que por eso también tiene este título de Hijo del Hombre. Y que como hombre, Jesús fue a la cruz del Calvario. Ahí, en su crucifixión, llevó los pecados de todos nosotros y ahí murió. Y el castigo que era sobre usted y que era sobre mí, Él lo recibió. Porque como Dios Él no podía morir, porque Dios no puede morir, pero como hombre sí. Y que Dios, la justicia de Dios estaba exigiendo una expiación humana, porque lo de los machos cabríos, los corderos, los toros y todos los animales en el Antiguo Testamento, eso llegaba a su fin porque no satisfacía la justicia de Dios, que solo la sangre de un hombre, pero de un hombre puro, de un hombre que llevaba una vida agradable delante de Dios, un hombre que no pecó, un hombre que se entregó a la humanidad por amor, eso sí satisfació la justicia de Dios y Dios aceptó esta ofrenda. Y por esa ofrenda nosotros fuimos absueltos del castigo que nos estaba esperando. Todo aquel que no recibe a Jesús, todo aquel que anda alejado de Dios y que no profesa a Jesús como su Señor y Salvador, le espera un enorme castigo. Miren, la gente lo agarra a juego, la gente cree que esto es sencillo, que esto es simple. Es una enorme responsabilidad que tiene cada ser humano de ser responsable de su vida
Y esta responsabilidad tiene que llevarnos a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente se muere sin Cristo? ¿Cuánta gente se le predica el Evangelio de Cristo Jesús? Ven milagros, ven ejemplos, y como que si tal nada. Duros de servicio, duros de corazón. Arrepiéntanse, mis queridos amigos. Busquen a Cristo Jesús. El ser cristiano no es ninguna religión. Las religiones no salvan. Las religiones no te pueden hacer feliz ni te liberan de la esclavitud del pecado. Solo Cristo Jesús puede hacer eso. Cuando tú cambies tu forma de pensar y busques a Jesús, te darás cuenta de lo que te estabas perdiendo, y que el gozo y que la felicidad va a ser algo que tú vas a poder apreciarlo en tu vida. Casi llegamos al final, mis amados. Solo quiero dar respuesta a esta última pregunta en el programa de hoy, que dice: hermano pastor, ¿qué es apostasía? Apostasía es una palabra de moda en estos tiempos. He estado buscando ahí en el diccionario lo que significa apostasía. Y dice, apostasía, dice, significa abandonar un partido para entrar en otro. Significa cambiar de opinión o cambiar de doctrina. Trasladándolo a la parte bíblica, apostasía es la enseñanza donde se tergiversa el texto bíblico, sacando al texto de su contexto. Reitero, es la enseñanza donde se tergiversa el verso o el texto bíblico, sacando al texto de su contexto, agarrando un versículo aislado y dándole la interpretación que yo quiero o que me conviene dar, aunque no signifique lo que nosotros estamos dando a entender. Apostasía hay mucha en la iglesia. Los apóstatas nacen con las iglesias. Están durante mucho tiempo ahí, parece que fueran trigo. ¿Y qué? Son cizaña. Y después salen con sus nuevas revelaciones, salen con sus explicaciones tan descabelladas, alejando a la gente de tener un conocimiento verdadero de lo que es la palabra, de lo que dice el texto bíblico. La Biblia es la palabra de Dios, es un libro que se revela él solo, que se explica solo. La Biblia se explica ella sola. Yo no tengo que buscar o dar explicaciones mías acerca de la Biblia. La Biblia ella sola se revela, es la palabra de Dios. Dios no nos habló a nosotros con jeroglíficos, no nos habló ahí con cuestiones escondidas, como muchos que andan buscando puntos en la Biblia, algunas cuestiones enigmáticas. No. La Biblia está escrita tal y como está escrita, de una forma sencilla, de un lenguaje comprensible. Por eso las nuevas traducciones tratan ya de poner palabras que están adecuadas al contexto de los tiempos que se usan en el momento. Así está escrita la Biblia, de esa forma. Miren, no hay que creer que hay que ser una eminencia para entender el mensaje de Dios, porque no es cierto. Hay lenguaje figurado, hay simbolismo, hay representación, pero es poquito. De ahí la Biblia hay que interpretarla de una forma literal, conforme a su escritura, conforme a su contexto histórico gramatical, de esa forma. Usted puede empezar a leer cualquier libro, aunque lo recomendable es empezar con los libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, para entusiasmarnos más en la lectura. Pero Dios nos ha hablado de una forma sencilla, de una forma clara. Dios no nos está
dando misterios que buscar. No, ahí está la palabra. Usted y yo éramos pecadores y Cristo Jesús nos perdonó y ahora somos hijos de Dios. Sencillo. Así que, mis amados, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar en su programa Tiempos de Libertad, esperando que haya sido edificado, esperando que haya recibido esta palabra para que usted vaya profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, que eso es lo que le va a dar estabilidad espiritual. Nos vemos el próximo sábado, recordándoles que el sábado 23 vamos a estar en la colonia San Jorge, a partir ahí ya de las 9:30 de la mañana, donde vamos a ir a tratar con la juventud de la San Jorge. Vamos a llevarles alimento ya preparado, cocinado, refresco, pero también vamos a llevarle palabra de Dios. Así que esperamos que nos acompañen a todos nuestros amigos, que lleven a los jóvenes, las madres que vayan con sus hijos. También vamos a estar en el asilo de ancianos ese mismo día, compartiendo y departiendo las alegrías y el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Así que les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Nos despedimos diciéndoles bendiciones, bendiciones y muchas bendiciones. Amén.